Estimados, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy con ustedes el doctor Alberto Fernández, como todos los días lunes a las 2 de la tarde en nuestro programa Musicalmente. Hoy vamos a tratar un tema que es muy prevalente y que preocupa mucho a los padres de familia, sobre todo porque muchas veces no se asocia necesariamente a un problema del área de la salud mental, sino se piensa que es una cuestión más bien, diríamos, momentánea, que probablemente esté relacionada fundamentalmente con procesos de ansiedad y que, bueno, puede pasar con el tiempo. Antiguamente se pensaba que esto que les voy a conversar se daba solamente en la niñez, pero hoy se sabe que el pico más alto es entre la niñez y de la adolescencia, pero también se puede presentar en la adultez. Y vamos a hablar entonces del trastorno de escoriación. Y ustedes me dirán el trastorno de escoriación. El trastorno de escoriación también se llamaba antiguamente escoriación neurótica o escoriación psicógena. Inclusive los dermatólogos lo llaman dermatilomanía o síndrome de peñiscarse la piel. Ese suena más bonito, ¿no es cierto? Ahí todos podemos conectarnos a qué me refiero. El síndrome de peñiscarse la piel, conocido como escoriación. ¿Y cuál es la característica de este trastorno? ¿No? Se caracteriza fundamentalmente por una conducta recurrente de rascado de la piel. Pero este rascado de la piel es tan intenso que puede producir lesiones. Y a pesar de las lesiones, el paciente que sufre este trastorno sigue en esta conducta repetitiva. A pesar que es evidente el daño que se está haciendo, sigue haciendo estas conductas repetitivas. ¿Bien? Entonces, un rascado permanente, ¿no es cierto?, de la piel. Entonces, los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo, ¿no? Usualmente, en general, son desencadenados por obsesiones o preocupaciones, aunque ellos pueden ir precedidos o acompañados de varios estados emocionales. Pero lo más interesante es que puede suceder que este síndrome de rascado o de escoriación no sea necesariamente precedido por una situación que necesariamente lo conecte con el acto. Es decir, no necesariamente está asociado a una situación de estrés, no necesariamente está asociado a una situación de ansiedad, puede ser pura impulso de rascarse sin que haya claramente una concepción de por qué esta sensación o necesidad de rascarse. Entonces, no siempre está acompañado de situaciones de estrés o de ansiedad, como muchas veces se manifiesta, y esto es importante aclarar porque este no necesariamente es un criterio diagnóstico para pensar en que la persona, el niño, el adolescente está pasando por un trastorno de escoriación. ¿Estamos de acuerdo? Es más, muchas veces cuando el rascado es sin una situación previa de estrés, usualmente el paciente siente placer o una disminución de la ansiedad que permanentemente lo acompaña y no necesariamente por situaciones agudas, como les digo, de estrés o situaciones agudas de ansiedad. ¿Está? Entonces, pero como claramente en la clínica se habla de situaciones que pueden aumentar de alguna manera la tensión o que puede hacer que percibamos las situaciones de estrés muy intenso, ¿no es cierto? Es como usualmente este trastorno se describe. Es lógico que como en cualquier otra enfermedad, este trastorno tenga grados de variación en el nivel de conciencia, escúcheme bien, en el nivel de conciencia acerca del comportamiento en que uno está involucrado. Voy a ponerle un ejemplo y me van a entender perfectamente probablemente. Miren ustedes. Hemos hablado en este programa, yo diría que unas 3 veces, del trastorno obsesivo compulsivo. Y les había comentado que el trastorno obsesivo compulsivo se caracterizaba porque el paciente tenía una idea, un pensamiento o una imagen que no podía evitar que se presentara en su cabeza.
no podía impedir, no tenía gobierno sobre este pensamiento, imagen o idea. Y producto de este pensamiento, que generalmente era un absurdo, se acompañaba de un estado de compulsión. Es decir, la obsesión es el pensamiento intrusivo, la compulsión es el acto usualmente motor, aunque puede ser también cognitivo, ¿no? De realizar una actividad que me tranquilice, que me quite la angustia de ese pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y habíamos comentado que el trastorno obsesivo compulsivo tiene diferentes grados de conciencia. Es decir, hay pacientes que sienten claramente que lo que están haciendo, el acto que están realizando es una tontería, pero no pueden evitarlo hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo la idea de que me voy a contaminar o me voy a contagiar de SIDA en cualquier lugar antihigiénico. Entonces, yo sé que eso es una tontería, pero no lo puedo dejar de pensar, no me lo puedo sacar de la cabeza. Es un pensamiento intrusivo, ¿no? No tengo gobierno sobre ese pensamiento. Muy bien. Y entonces, para calmarme, me lavo las manos, pero no me lavo las manos 30 segundos, un minuto, me las lavo media hora, una hora. Y si me interrumpen, tengo que volver a repetir el acto. Estoy lavándome las manos y yo sé que es una tontería, pero no puedo evitar lavarme las manos. Entonces, cuando yo me formé en psiquiatría, recuerdo muchísimo que los maestros decían, ¿cómo puedes diferenciar un pensamiento obsesivo de una idea delirante o de una psicosis? Ah, eso se determina por el grado de conciencia de lo que te está pasando. Entonces, yo siempre decía, ¿no? Este pensamiento es una tontería, esto no lo debería hacer, ¿no? Estaba claramente en un proceso obsesivo-compulsivo. Pero hoy eso ha cambiado, porque hay trastornos obsesivo-compulsivos donde hay mínima conciencia de que ese pensamiento sea una tontería o que esa conducta compulsiva sea innecesaria. Por eso es mucho más difícil hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, exactamente lo mismo pasa con las escoriaciones o este pellizcamiento de la piel. ¿Por qué? Porque hay el extremo de esta conciencia, es que el paciente sabe que se está haciendo daño, ¿no? Al pellizcarse la piel y trata de evitar hacerlo, pero no puede conseguir hacerlo y esto le genera mucha angustia. Pero hay trastornos de escoriación donde el paciente más bien impulsivamente se genera este daño y, como les había dicho anteriormente, puede inclusive sentir placer o disminuir la ansiedad y no contabilizar este acto como un problema. Entonces, como en el trastorno obsesivo compulsivo, en las escoriaciones o el pellizcamiento de la piel, también la capacidad del darse cuenta, ¿no es cierto?, va a depender fundamentalmente de ese grado de conciencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante. Esa es la razón por la cual los trastornos de escoriación se han incluido dentro del espectro obsesivo compulsivo. Hoy, la escoriación está dentro de aquellos trastornos relacionados con conductas obsesivas y compulsivas, ¿no? Por eso, porque tiene mucho de estas características, aunque claramente la patología no es la misma. ¿Bien? Entonces, debe sorprenderse que hay niños, por ejemplo, que tienen escoriaciones serias de las manos y los antebrazos, ¿no? Y cuando uno le dice, ¿por qué te haces esto? Porque me gusta. Porque cuando estoy solo, por ejemplo, ¿no? Me hago esto y me siento más tranquilo. Y hay otros niños que dicen, mamá, no quiero que me vean los brazos porque mira qué horrible los tengo. No quiero ir al colegio con una chompa de manga larga porque me van a ver esto que me estoy haciendo que es horrible. Entonces, la conciencia de que el acto en el que se está procediendo es inadecuado va a estar en relación entonces con cómo cada individuo percibe esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la plena conciencia, ¿no?, puede ser relativa cuando hablamos de escoriaciones. Ahora, ¿cuáles son las partes del cuerpo que más se termina rascando y con mayor frecuencia? La cara, los brazos y las manos. Aunque pueden haber personas que se rasquen varias partes del cuerpo, pero fundamentalmente es
la cara, los antebrazos, las manos, ¿no? Y ustedes deben conocer muchas personas o deben ustedes reconocerse en este problema, conocer familiares que están todo el día, ¿no? Generándose escoriaciones, ¿no? Y se llenan de huecos. Y uno dice, pero te estás haciendo daño. Y uno no puedo evitar, es que me molesta, ¿no? O como les digo, en los niños es sumamente frecuente los antebrazos y las manos, estas escoriaciones que llegan a hacer daño a la piel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el pellizcado, este pellizcado cutáneo, patológico, como les decía, comienza fundamentalmente entre la niñez y la adolescencia, aunque puede comenzar, como les digo, a cualquier edad. Se calcula que del 1 a 2% de la población sufre actualmente de este trastorno y hay que tener esto en cuenta porque es mucho más prevalente de lo que parece. Pero también es importante saber, y miren ustedes, en la mujer es 3 veces más frecuente que el varón. Entonces es difícil encontrar un niño con escoriaciones. Generalmente son las niñas o las adolescentes que sufren de estas escoriaciones, ¿no es cierto? Se calcula que el 75% de los pacientes con este síndrome de escoriación o de pellizcamiento de la piel no son mujeres. ¿Muy bien? En todo nos ganan las mujeres. Muy bien. Ahora, se ha tratado de establecer, ¿no? Si justamente existen tipos de este trastorno de pellizcamiento o de escoriación. Y efectivamente se han podido establecer 3 tipos, aunque honestamente en la clínica usualmente están superpuestos y pueden variar en la predominancia de uno u otro tipo. Pero se ha podido establecer 3 tipos fundamentalmente. El primer tipo localizado es el tipo compulsivo. Entonces, uno se pellizca la piel, se maltrata la piel, ¿no? Para evitar que la ansiedad aumente, es decir, el acto lo alivia, o para prevenir una situación temida, ¿no? Por ejemplo, tengo problemas de socialización, ¿no? O me bulean en el colegio. Entonces, antes de llegar al colegio, me comienzo a pellizcar, a maltratar la piel, ¿no es cierto? Para prever que la ansiedad que me genere estar ahí no sea tan intensa, ¿no es cierto? Y entonces eso de alguna u otra forma me va a aliviar con respecto a la llegada al colegio. Ese es un ejemplo muy importante porque es muy típico en los niños y adolescentes, ¿cierto? Entonces, el acto se realiza en plena conciencia. ¿Por qué te pellizcas? Porque estoy llegando al colegio y me da mucha ansiedad, me van a fastidiar. Y entonces, ¿a qué se va a asociar? A la resistencia a un comportamiento determinado. Por ejemplo, valga el ejemplo y valga la redundancia, ir al colegio. Entonces, antes de ir al colegio, me peñizco la piel para evitar la ansiedad que eso me va a generar. Y entonces, como ustedes ven, en el tipo compulsivo, ¿no? Yo quiero aliviar la ansiedad que me puede generar una situación determinada o un comportamiento determinado. En cambio, el tipo impulsivo, en este tipo, la escoriación de la piel está asociada con la excitación, está asociado con el placer o la reducción de la tensión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces está claramente relacionado con sentirme en paz, sentirme tranquilo, inclusive sentirme satisfecho. Y acá sí, la conciencia del proceso es mínima. Es mínima. Y se asocia con poca resistencia a la realización de un comportamiento. Es decir, se puede dar en cualquier momento. No tiene que ser necesariamente en una situación de estrés. No tiene que ser necesariamente en la realización de un comportamiento que me va a generar estrés, ¿no? Puede ser en cualquier momento. Entonces, ven, la diferencia es importante, ¿no? Si es por temas compulsivos, es para evitar el estrés. Si es por temas impulsivos, se puede dar en cualquier momento. La conciencia del proceso es muy pobre y generalmente me produce excitación, placer, ¿no? Para disminuir la tensión del momento. ¿Se dan cuenta? Entonces, no está relacionado necesariamente con una situación de estrés previo. Esto es justamente lo que les decía al inicio de nuestra conversación. Entonces, tenemos claro que
en el trastorno de escoriación o de pellizcamiento de la piel, que está dentro de los trastornos del espectro obsesivo compulsivo, ¿no es cierto? Porque tiene muchas características del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Tenemos 3 subtipos. Entonces, el tipo compulsivo, donde hay clara conciencia de lo que estoy haciendo; el tipo impulsivo, donde no hay conciencia y lo hago para estar tranquilo, sentir placer; y el tercero es el tipo mixto, es decir, donde se superponen ambos procesos. Por eso que les decía, estos tipos son relativos en el sentido de que usualmente tienden a ser mixtos y la predominancia de la obsesión o la compulsión puede alternar con el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es la característica. Entonces, sería importante saber cuáles son los criterios para poder diagnosticar este trastorno de escoriación o conocido como pellizcamiento de la piel. Vean ustedes. Se tienen que cumplir 3 procesos inevitablemente, si no, difícilmente va a ser este trastorno. Primero, el paciente rasca, escarba, raspa, presiona, pincha, cava, frota o aprieta la piel. Cualquiera de las formas, porque cualquiera de las formas que les acabo de decir van a producir daño en la piel. ¿No es cierto? Si me rasco fuertemente, si comienzo a excavar tratando de que ese chupito, ¿no?, me lo quiero sacar como sea, y escavo sobre esa lesión, o raspo, ¿no? Me rasco con mucha intensidad y comienzo a raspar con un objeto, por ejemplo, ¿no? Presiono, ¿no? Presiono, pincho o alguna aguja, cavar, frotar, daña la piel, y entonces esa condición, en cualquiera de las formas que les acabo de señalar, ¿no?, son un problema. Tiene que estar presente. Pero también tiene que haber una preocupación desadaptativa con relación a la escoriación. Es decir, cuando uno produce estas lesiones en la piel, ¿no?, deben presentarse algunas preocupaciones para que haya una consonancia entre el daño que uno se está produciendo y las consecuencias de ese daño. Por lo tanto, ¿no?, debe existir una preocupación por la escoriación de la piel o los impulsos recurrentes por hacerme daño, ¿no es cierto? Pero ante esta evidencia tengo un impulso irresistible de hacerlo de todas maneras. Entonces, el acto es intrusivo o no tiene sentido, pero no puedo evitarlo hacer. Pero me preocupa que me esté dañando así la piel, y a pesar de que sé del daño que me estoy haciendo, no puedo evitar hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Y este acto, la otra condición, es que tiene que ser recurrente y tiene que producir daño notable en la piel. Es decir, que quien lo vea claramente identifique un daño importante en la zona que recibe ese rascado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una preocupación por la escoriación, una sensación irresistible de escoriarse la piel en cualquiera de las formas que les acabo de señalar, en cualquier momento porque es intrusivo, o precedido de un estrés, como hemos visto anteriormente, ¿no? Y esa conducta escoriativa debe producir un daño notable de la piel. Por eso es que muchas veces los pacientes que sufren de estos problemas de escoriación o de pellizcamiento de la piel, usualmente van primero al dermatólogo antes de ir a un profesional de la salud mental. Y eso no está mal, ¿no? Pero generalmente así es como se inicia, porque usualmente los padres, ¿no?, piensan que esto es una lesión, ¿no?, que de repente se contagió en el colegio, ¿no? Algún tipo de epidermia, ¿no?, que puede haber generado este problema de la piel, ¿no? Cuando no tienen claro que el niño o la niña, ¿no es cierto?, constantemente se está rascando la piel y se está dañando, ¿no es cierto? Pero el dermatólogo tiene suficiente experticia para poder saber si, lógicamente, esto que está sucediendo es producto de un problema, de una infección o de una alergia, algún problema dermatológico que genere este rascado,
o es, entre comillas, y como se decía antes, un rascado psicógeno, ¿no? ¿Por qué digo entre comillas? Porque recuerden lo que siempre conversamos. Recuerden ustedes, tenemos el problema de que cuando un especialista no psiquiatra le dice al paciente, tienes que ir al psiquiatra, agrega inconscientemente, ¿no? No tienes nada. Y entonces eso hace que los padres piensen que el dermatólogo piensa que su hijo está loco. Pero en realidad lo que el dermatólogo quiere decir es que este problema que tiene en la piel está relacionado con un trastorno del afecto o un trastorno de ansiedad determinado que obliga al paciente a este rascado para tranquilizarse o presentar excitación al hacerse este daño o a repetir esta conducta. Entonces, mucho cuidado, por favor, cuando se deriva al paciente a un profesional de la salud. Hay que quitarnos esto de la cabeza, ¿no? No tienes nada, anda al psiquiatra, o no tienes nada, anda al psicólogo, porque si es un paciente adulto, ¿qué va a pensar? Aquí este doctor no sabe, pues, como no me ha podido encontrar lo que tengo, piensa que estoy loco. Y en realidad, la necesidad de rascarse existe y la lesión está. No hay forma de decir, no te está pasando nada, porque claramente hay un daño. Y lógicamente, sin tratamiento, esas lesiones se pueden complicar, ya médicamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Muy bien? Ahora, si yo tengo entonces la escoriación de la piel con un rascado intenso, con una necesidad de evitar, pero no lo puedo evitar, con una preocupación de cómo estoy dañando mi piel, y esta conducta es recurrente, ¿no? Tengo el primer gran grupo de síntomas para determinar que mi paciente tiene un trastorno de escoriación. ¿Cuál es el segundo grupo de síntomas que debe existir? Es que esta conducta interfiera con la vida cotidiana del paciente. Esto, recuerden ustedes, es una regla en salud mental. Es una regla. Cuando hablamos de que el paciente tiene un trastorno, cuando lo que siente o experimenta claramente altera su vida funcional. Por el problema que tiene no puede ir a trabajar, por el problema que tiene no puede estudiar, por el problema que tiene no se puede vincular, no puede comer, no puede dormir. Ahí yo digo, esto no es que le parece o que no quiere, no, es un trastorno. Y entonces ahí es que debo buscar ayuda, ¿no? Siempre les pongo el mismo ejemplo, lo que pasa con la depresión, ¿no? La gente confunde tristeza con depresión. Nos ha pasado infinidad de veces que hemos tenido familiares con pacientes con un trastorno depresivo, ¿no? Técnicamente se llama trastorno depresivo mayor, que no significa que la depresión sea mayor, sino que así se llama, porque el trastorno depresivo mayor puede ser leve, moderado o severo, ¿no es cierto? ¿No? Que le dicen a su familiar, oye, yo también he estado deprimido y no pasó nada, puse de mi parte y probablemente no haya estado deprimido, porque confundimos tristeza con depresión. El trastorno depresivo mayor es un trastorno complicado. Entonces, no hay que confundir los términos. Nos pasa con frecuencia porque yo entiendo, siempre hay la buena intención de comunicar a las personas sobre la salud mental, ¿no? Sobre algunas condiciones, ¿no? Que son propias de los trastornos mentales, ¿no? Y cómo eso se separa, ¿no? Porque la salud mental está referida fundamentalmente al bienestar, ¿no? Comer bien, hacer ejercicio, etcétera. Pero los trastornos psiquiátricos son problemas médicos y entonces no se deben juntar los procesos, sí interaccionan, sí interaccionan. Una buena salud mental, ¿no es cierto? Es un proceso preventivo que permite que la posibilidad de un trastorno mental sea menor, pero son procesos diferentes, están separados y de eso depende la funcionalidad. Así que mucho cuidado con eso porque, como les digo, eso nos puede llevar a error, sin minimizar ninguno de los dos. Por favor, ni la salud mental, que está referida a vivir saludablemente desde el punto de vista psíquico, ¿no es cierto? Y la salud general que incluye el funcionamiento corporal donde está involucrado
el funcionamiento del sistema nervioso y, por supuesto, los órganos que son tributarios del buen funcionamiento del cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo claro si queremos ayudar, ¿no? Nos ha pasado, yo he atendido pacientes con escoriación, ¿no? Y cuando les he planteado el diagnóstico, sobre todo a los padres, me han dicho, no, doctor, este es un problema dermatológico, ¿eh? Se rasca porque quiere llamar la atención, ¿no? Pero cuando ustedes ven los brazos tan dañados, ¿no? Y que el niño no quiere ir a la playa porque no le vean las heridas, o sea, difícilmente uno puede pensar que eso sea producto de llamar la atención, ¿no es cierto? Lo cual no significa que los niños tengan tendencia a llamar la atención. No se trata, no es una dicotomía, no es uno u otro. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos aspectos y justamente este programa tiene esa función de aclarar estos temas porque usualmente nos llevan a confusión, ¿no? Entonces comenzamos a recomendar sustancias, buena nutrición, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Como si eso pudiera solucionar un trastorno depresivo mayor. Difícil, ¿no? O, hermano, si tienes un trastorno obsesivo compulsivo, haz ejercicio. Está bien que haga ejercicio, pero eso no va a solucionar el problema probablemente. Entonces, hay que complementar, siempre hay que complementar. Debemos siempre juntarnos para objetivos comunes, como todo en la vida del ser humano. Todo debe complementarse. No es A o B, no es blanco y negro. No es sí o no. Todo se complementa. ¿Bien? Entonces, como en todos los trastornos mentales, como les digo, la escoriación interfiere en la vida cotidiana del paciente. Tiene que estar eso. ¿Por qué? Porque la preocupación, los impulsos del comportamiento asociados a la escoriación de la piel causan una angustia marcada. Y esto consume tiempo. ¿Se dan cuenta? Consume mucho tiempo, ¿no? Y entonces, como consecuencia, interfiere significativamente en las actividades sociales, ¿no? Si son adultos ocupacionales y dan como resultado los problemas médicos que ya hemos señalado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomar en cuenta esto y la aclaración que les acabo de hacer. ¿Tienen alguna duda de que si este trastorno es médico? La funcionalidad. La funcionalidad es fundamental. ¿Muy bien? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Escuchen bien. Se plantea que el 100% de los pacientes con este trastorno tienen un trastorno psiquiátrico de fondo. Miren ustedes, el 100% tiene un trastorno psiquiátrico de fondo y que el 80% de ese total está dentro del área emocional. Entonces, cuando uno tiene un paciente con un trastorno de escoriación, niño, adolescente o adulto, tiene que pensar en la posibilidad, porque la estadística lo muestra claramente, que está asociado a problemas del estado de ánimo, ¿no? Depresión, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad como trastorno de pánico, trastornos obsesivos compulsivos, etc. Uno tiene que pensar en esa posibilidad. Pero también es cierto, entonces, si entendemos que un factor de riesgo van a ser los trastornos de estas características, hay algunos que son especialmente riesgosos. Y el primero, y nuevamente en el mismo tema, para que vean que persistir no necesariamente significa, ¿no?, que es el único tema que deberíamos tratar, pero que es importante recordarlo en relación a cuánto esto puede afectar a un ser humano, es el maltrato infantil. Uno de los factores más importantes de riesgo para hacer un trastorno de escoriación es el maltrato infantil. Y de todos los tipos de maltrato, los tocamientos indebidos. Entonces, está muy asociado a estos problemas de escoriaciones. Luego, y tiene sentido entender esto, si la escoriación o este pellizcamiento de la piel está dentro de los trastornos, de este espectro de trastornos obsesivo-compulsivos, ¿cierto? Entonces, esta asociación nos puede hacer pensar y entender que es muy común que un paciente con escoriaciones tenga paralelamente un trastorno obsesivo-compulsivo. Como hemos visto también, los trastornos afectivos, ansiedad, depresión, ¿no es cierto? Los trastornos de alimentación usualmente se asocian con escoriaciones. No es infrecuente encontrar niñas
o adolescentes, jóvenes, mujeres con escoriación y trastornos alimentarios como anorexia o bulimia, ¿no? Están sumamente asociados. Y como ven, tienen esta relación con esta obsesividad conductual y esta compulsividad por resolver, ¿no? También están los trastornos, lógicamente, de control e impulso. Si uno es muy impulsivo, ¿no? El acto automático, ¿no? Puede ser una posibilidad de presentar este trastorno. También, lógicamente, tenemos el abuso de sustancias adictivas. El abuso de sustancias adictivas también pueden hacernos propensos a este trastorno. Y nosotros podemos entender que cualquier problema que le genere al niño dificultades en la socialización, ¿no es cierto? Al verse imposibilitado de poder estar con el otro, de poder negociar su posición social, sobre todo entre los 10 y los 12 años, ¿no es cierto? Podrían presentar esta síndrome de pellizcamiento o de escoriación como una forma de aliviar su imposibilidad de poder tener contacto con el otro. Y lógicamente, hablando de este proceso, el pellizcamiento de la piel o escoriación está muy asociado al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Está muy, muy asociado. Lógicamente y sobre todo en mujeres, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Nos pasa con frecuencia confundir, ¿no? El médico le hace el diagnóstico al padre o a la madre. Efectivamente, su hijo, su hija tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Y los padres, lógicamente, a ningún padre le gusta que un hijo tenga un diagnóstico, sobre todo del área de la neuropsiquiatría, ¿no? Pero si mi hija es muy inteligente, el trastorno por déficit de atención no tiene que ver con la inteligencia. Pero mi hija es muy responsable. El trastorno por déficit de atención no tiene que ver con la responsabilidad. Pero sí es cierto que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene una pequeña dificultad que genera problemas de socialización, porque el niño con déficit de atención, pues, es impulsivo, es impertinente, tiene una conducta más infantil. Y entonces le es difícil cotejarse en el grupo con la misma gente de su edad. Entonces es separado del grupo. No porque el grupo inicialmente diga, lo vamos a fastidiar porque no me gusta el color de su cabello. No, que el niño se le ve más infantil. Y entonces comienza el bullying, ¿no? Y el niño, a verse rechazado, ¿no es cierto? O encuentra la forma de aliviar su ansiedad a través de este pellizcamiento de la piel. Antes de decir, lo que pasa es que no me quieren, lo que pasa es que me fastidian en el colegio. Entonces acá pueden entender el ejemplo que les puse al principio, ¿no? O sea, el niño va a ir al colegio, ¿no? Sabe lo que va a pasar y ¿qué hace? Se comienza a peñiscar para disminuir la ansiedad que le va a generar el confrontarse con los compañeros del salón, con la gente de su edad. ¿Ya? Entonces, tener mucha atención con esto. La escoriación puede tener relación con todos esos trastornos. En realidad he dicho muchos, pero es muy simple. Trastornos del afecto, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo compulsivo, trastornos por déficit de atención. Pueden ser, en realidad, los factores que estén generando este problema de escoriación. ¿Cuál es el origen? Se ha podido encontrar un patrón genético hereditario, ¿no? Cuando
desactivado acá. Ya está. Ahora sí. ¿Se escucha? Ya. Muy bien. Disculpen nuevamente la tecnología, me puse nerviosa. Pero bueno. Entonces les comentaba que la capacidad, como les digo, de las cortezas frontales de inhibir los impulsos más primitivos del ser humano justamente hacen que la solución de hacerse daño puede ser una posibilidad para calmar la ansiedad y enfrentar estas situaciones que les acabo de señalar, ¿cierto? Entonces, voy a hacer un pequeño resumen porque entiendo que ha habido un corte de la voz, ¿no? Entonces voy a, si me permiten, repasar cortito nomás lo que les estaba diciendo para tenerlo claro. Les decía, primero, la muestra más importante para saber qué nos diferencia de los mamíferos inferiores es el desarrollo de nuestra corteza frontal, la parte más anterior del cerebro. Porque la corteza frontal, especialmente la corteza prefrontal medial e inferior, se encargan de inhibir las conductas, planificar y solucionar los problemas. ¿De acuerdo? Entonces, pareciera que en la escoriación, ¿no? Esta zona que es tan importante para inhibir las conductas se ha desconectado relativamente de la estructura más importante para regular el estado de ánimo y la ansiedad, que es parte del sistema límbico que regula el estado de ánimo y la ansiedad, que es la corteza cingulada anterior. Entonces, ¿qué se ha visto en buen romance? Que la capacidad de inhibir mi conducta primitiva, ¿no? No está en conexión con coordinar mis emociones. Gana las emociones, gana las conductas más primitivas y entonces, si peñiscarme y hacerme daño me quita la ansiedad, más allá de mi racionalidad con respecto al daño, será un camino a seguir. ¿Se dan cuenta? Y es interesante porque lo otro que se ha encontrado es una alteración del sistema del placer, como que la zona del placer que se llama estriado tiene la necesidad de estos estímulos primarios para reforzarse. Por eso que algunas personas que tienen este problema de pellizcamiento, ¿no? Lo manifiestan como placer o excitación, justamente por la alteración de este proceso. Y esto, los estudios han mostrado que pareciera, este puede ser la expresión del mal funcionamiento del sistema nervioso que generaría esta dificultad. Muy bien. Entonces, hasta acá podemos decir que el trastorno de escoriación o de pellizcamiento de la piel, ¿no? Se caracteriza entonces por una necesidad incontrolable de dañar la piel y que esto puede generar desde un alivio a situaciones próximas de ansiedad, ¿no? O a situaciones de ansiedad, ¿no? O también una forma de disminuir la tensión en general, para poder estar tranquilos y pasar la vida con mayor plenitud, cuando en realidad es la ansiedad intensa lo que está generando esta conducta. ¿Estamos de acuerdo? Habíamos dicho entonces que el trastorno de pellizcamiento, ¿no es cierto?, va a tener tres tipos, ¿no? Fundamentalmente el tipo compulsivo, ¿no? Donde yo tengo, entonces, tengo una plena conciencia de lo que estoy haciendo, ¿no? El tipo impulsivo del cual no tengo conciencia, ¿no? Hasta puedo sentir un poco de placer o excitación, y el tipo mixto, ¿cierto? Y les había dicho que para hacer el diagnóstico necesito, ¿no?, dañar la piel a través del rascado, preocuparme por las consecuencias de ese rascado, ¿no es cierto?, dañar claramente la piel y, por supuesto, que la preocupación que este trastorno me genera me va a perder funcionalidad en el trabajo, en los procesos educativos, en los procesos amicales o familiares. ¿Bien? Habíamos dicho también que los factores de riesgo, ¿no?, son fundamentalmente trastornos del área de la psiquiatría, y que del 100% de pacientes que tenían este trastorno, 80% tenían un trastorno del área emocional.
Entonces, cuando uno tiene un niño, adolescente o adulto con estas características, lo primero que tenemos que pensar es que probablemente tenga un trastorno depresivo mayor o un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Y, por supuesto, se puede encontrar este proceso asociado a trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no es cierto? A trastornos alimentarios, trastornos del control de impulsos, abuso de sustancias, problemas de socialización y, como les había comentado, trastorno por déficit de atención. 40% de la causa aparentemente genética, tiene 40% de heredabilidad. Y les había dicho entonces que había una alteración de la capacidad del cerebro para inhibir las conductas, ¿no? Y poder regular las conductas emocionales básicas o las conductas motoras básicas en la pretensión, ¿no?, de poder aliviar lo que no sucede a través de una conducta que es claramente inadecuada. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Comprenderán que el diagnóstico es estrictamente clínico, ¿no es cierto? Estrictamente clínico, y además debemos tener claro que el tratamiento tiene un componente psicoterapéutico fundamental. La terapia cognitivo-conductual ha mostrado ser eficaz en el afrontamiento de estos trastornos, pero cuando esto fallara, una combinación con psicofármaco podría ser una alternativa. Por ejemplo, si mi paciente es fundamentalmente compulsivo, ¿no? Tiene conciencia y es compulsivo, claramente esto es generado por ansiedad. Entonces yo podría abordar al paciente con un fármaco que tenga el efecto de bajar la ansiedad. Un antidepresivo, por ejemplo, que tiene efecto ansiolítico, podría ayudar al paciente. Pero si el paciente no tiene conciencia del proceso y lo hace más bien como una forma de sentirse mejor, probablemente funcione más adecuadamente antipsicóticos en dosis muy bajitas, antipsicóticos atípicos en dosis muy bajitas, pueden claramente resolver el problema. Felizmente, este es un proceso de buen pronóstico. Tenemos primero que aclarar el diagnóstico, saber si este trastorno de escoriación tiene una asociación con un trastorno de Miario, un trastorno psiquiátrico, ¿no? Y una vez ubicado esto, se trata el proceso y la escoriación debe desaparecer. Si no, se puede hacer un tratamiento directo, bajar la ansiedad para que la necesidad de hacer esta conducta disminuya, o, como les decía, el uso de antipsicóticos en dosis bajas. En general, como les decía, la terapia es fundamental. Es de buen pronóstico porque los tratamientos tienden a ser eficaces. Por eso, estas cosas no deben dejarse avanzar. Contra más temprano se traten, es mejor. Muy bien, muchísimas gracias por su atención, gracias por estar ahí. Espero que este material les haya servido, sobre todo a los padres que tienen dificultades con sus niños, que están sufriendo este síndrome de escoriación y no tienen claramente una idea de lo que está sucediendo. Ya saben ustedes, si esto pasara, tienen la posibilidad de acercarse a un profesional. Si ustedes desean que sea primero a través del dermatólogo, no hay ningún problema, porque el dermatólogo va a poder identificar si es un problema psicogénico. Y si le recomienda claramente ir a un especialista de salud mental, probablemente sea lo más apropiado. Les envío un fuerte abrazo. Estuvo con ustedes el doctor Alberto Fernández en nuestro programa Musicalmente. Nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Muchas gracias.